¿Alguna vez se ha detenido a pensar en lo que realmente hay debajo de un barco en mitad de la noche? Imagina que estás en tu camarote. El motor del barco vibra muy suavemente bajo tus pies. Todo parece perfecto en este viaje de ensueño. Pero de repente, escuchas un leve rasguño detrás de la delgada pared de metal de tu cama. Un sonido húmedo, constante y desesperado. Esta noche descubrirás 5 historias reales ocurridas en la inmensidad del océano. Relatos que demuestran que los peores monstruos no tienen garras, sino el rostro de un pasajero común. Quédate hasta el final del video, porque la última historia cambiará para siempre tu forma de mirar el mar. Para muchos, un crucero es el símbolo definitivo del descanso y la desconexión total. Sin embargo, al cruzar la línea del horizonte, las reglas del mundo terrestre desaparecen por completo. El mar abierto es una de las zonas con menos regulación del planeta. Allí, la ayuda médica, la policía y el rescate están a miles de kilómetros de distancia. Cuando algo sale mal en esa inmensa prisión de acero flotante, estás completamente solo, a merced de la oscuridad del océano. Al terminar este viaje narrativo, comprenderás por qué miles de personas experimentan una profunda inquietud al alejarse de la costa. Entenderás los oscuros secretos que las grandes navieras intentan ocultar tras sus luces de colores y su música festiva. Y, sobre todo, aprenderás a desconfiar de los silencios del océano. Prepárate para un viaje sin retorno a los rincones más oscuros de la mente humana. Comencemos. Nuestra primera historia nos lleva al año 2017. Alberto y su esposa, una pareja de jubilados españoles, decidieron celebrar sus bodas de oro con un viaje por el Caribe. Escogieron un camarote interior en la cubierta baja. Un lugar pequeño pero acogedor, ideal para descansar después de las excursiones. Las primeras 2 noches transcurrieron con total normalidad. El arrullo del motor los ayudaba a conciliar el sueño rápidamente. Sin embargo, la tercera noche, alrededor de las 3 de la madrugada, Alberto se despertó. No fue por el movimiento del barco. Fue un olor. Un olor penetrante, denso, como a humedad extrema y grasa vieja mezclada con un perfume floral barato. Se sentó en la cama y agudizó el oído. El aire acondicionado emitía su siseo habitual. Pero detrás de ese ruido mecánico, había algo más. Era una respiración pesada. Una respiración que parecía provenir directamente de la rejilla de ventilación que estaba justo sobre el cabecero de su cama. Alberto pensó que se trataba de algún problema en las tuberías del aire acondicionado. Intentó volver a dormir, pero la sensación de incomodidad era insoportable. Sentía una mirada física sobre su piel. Una presión en el pecho que le impedía relajarse. Al día siguiente, informó del extraño olor a la recepción del barco. Un técnico de mantenimiento acudió por la tarde. El hombre desmontó la rejilla de plástico, miró al interior con una linterna y aseguró que todo estaba en orden. Dijo que los olores eran normales en las cubiertas inferiores debido al sistema de reciclaje de aire. Esa noche, el olor regresó, aún más intenso. Alberto decidió no encender las luces para no despertar a su esposa. Se levantó con cuidado, cogió la pequeña linterna de su teléfono y se acercó a la rejilla de ventilación. Al iluminar el interior, su corazón dio un vuelco. Detrás de la rejilla no había un simple conducto metálico de aire. Había un espacio vacío mucho más grande. Un pasillo de servicio técnico que no aparecía en los mapas públicos del barco. Y en el suelo de ese conducto, cubierto de polvo, vio algo que le heló la sangre. Había varias colillas de cigarrillos recientes y una pequeña manta arrugada.
Alguien había estado allí arriba. Alguien se sentaba en la oscuridad de ese pasillo técnico a observar a la pareja a través de las rendijas de la ventilación. Alberto, conteniendo la respiración, acercó aún más su rostro a la rejilla. En ese preciso instante, un ojo humano apareció al otro lado de la rendija. Un ojo inyectado en sangre que lo miraba fijamente, a solo unos centímetros de distancia. Un susurro sibilante y ahogado salió del conducto: «No digas nada, por favor». Alberto gritó horrorizado y encendió todas las luces del camarote. Su esposa se despertó sobresaltada. Minutos después, 3 oficiales de seguridad registraron el pasillo técnico oculto. Encontraron comida robada, ropa sucia y un plano detallado de varios camarotes de esa cubierta. El intruso era un tripulante que trabajaba en las cocinas y que llevaba meses viviendo de forma clandestina en los conductos del barco. Se movía de noche por los pasillos de mantenimiento, observando la intimidad de los pasajeros mientras dormían. Alberto y su esposa fueron trasladados de camarote, pero el resto del viaje no pudieron cerrar los ojos sin sentir que alguien los vigilaba desde la oscuridad de las paredes. Pero si creen que tener a un extraño viviendo en las paredes de su camarote es lo peor que puede pasar, la siguiente historia les demostrará que el peligro también camina a plena luz del día por las cubiertas exteriores. Nuestra segunda historia nos traslada a un elegante transatlántico británico de estilo clásico. Mercedes, una profesora de historia jubilada de 62 años, viajaba sola. Le gustaba la paz que ofrecía el mar. Especialmente durante las últimas horas del día, cuando la mayoría de los pasajeros se retiraban a cenar o a jugar en el casino. Mercedes tenía la costumbre de dar un paseo nocturno por la cubierta 7. Una zona exterior de paseo, cubierta por los botes salvavidas que colgaban del techo, creando un pasillo sombrío y resguardado del viento. Era una noche fría de otoño en el Atlántico Norte. La niebla comenzaba a pegarse a la madera de la cubierta, haciéndola resbaladiza. El único sonido era el golpeteo constante de sus propios zapatos sobre el suelo húmedo. Mercedes caminaba despacio, disfrutando del aire salino. Pero a los pocos minutos, comenzó a notar una extraña anomalía en la acústica. Cada vez que daba un paso, un instante después, se escuchaba un segundo impacto sobre la madera. Un eco sutil pero perfectamente perceptible. Mercedes se detuvo en seco para comprobar si era un efecto del viento. El silencio fue total durante unos segundos. Retomó la marcha. 2 pasos más y el eco volvió a sonar detrás de ella. Se giró rápidamente. El pasillo iluminado por débiles bombillas amarillas estaba completamente vacío. Los grandes botes salvavidas proyectaban sombras alargadas y deformes sobre el suelo. Mercedes aceleró el ritmo, sintiendo una repentina opresión en el pecho. El eco también aceleró. Ya no era un simple reflejo del sonido. Eran pisadas reales. Pisadas pesadas, descalzas, que hacían un ruido húmedo al golpear la madera. El corazón de Mercedes latía con fuerza en su garganta. Decidió dirigirse hacia la puerta de cristal que daba acceso al interior del barco, a unos 50 metros de distancia. Al pasar junto a uno de los botes salvavidas más grandes, sintió una ráfaga de aire helado que apestaba a podrido. A algas en descomposición y a agua estancada. Por el rabillo del ojo, vio algo que la dejó paralizada. Entre la sombra de un bote y el casco del barco, había una figura de pie. Era un hombre extremadamente delgado, con la ropa empapada en agua de mar y pegada al cuerpo. Su piel tenía un tono grisáceo y azulado, como si hubiera estado sumergido durante horas. Lo más terrorífico era que el hombre no hacía ningún movimiento para atacarla.
Simplemente la imitaba. Cuando ella daba un paso atrás, él también lo hacía, manteniendo la misma distancia y la misma postura encorvada. Mercedes, dominada por el pánico, corrió hacia la puerta de acceso y entró al interior climatizado del crucero. Una vez a salvo entre la luz y el bullicio de los salones, avisó al personal de seguridad. La seguridad del barco revisó la cubierta 7 de inmediato. No encontraron a nadie. Sin embargo, en el suelo de madera, justo en el lugar donde Mercedes había visto a la figura, descubrieron un rastro continuo de agua salada mezclada con algas negras. Las cámaras de seguridad mostraron algo aún más desconcertante. En las grabaciones se veía a Mercedes caminando sola por la cubierta. No había nadie detrás de ella. Pero al analizar los fotogramas con detalle, los oficiales notaron que las luces de los sensores de movimiento de la cubierta se encendían al paso de Mercedes, y volvían a encenderse un segundo después detrás de ella, como si una presencia invisible pero física estuviera siguiendo sus mismos pasos. Mercedes pasó el resto del viaje en su camarote, con la puerta cerrada con doble pestillo. La idea de que algo que no pertenece a este mundo camine por las cubiertas exteriores buscando compañía es una pesadilla que aún hoy no le permite dormir en paz. Y es que el océano no solo esconde misterios en sus cubiertas superiores. A veces, las peores pesadillas se arrastran desde las profundidades más oscuras del casco. Nuestra tercera historia transcurre en la zona más restringida y profunda de cualquier barco, la sala de máquinas. Un laberinto de tuberías calientes, pistones gigantescos y ruido ensordecedor que se encuentra por debajo de la línea de flotación. En el año 2012, Javier trabajaba como técnico de mantenimiento de motores en un gran barco turístico que cruzaba el Océano Índico. Era un hombre curtido, acostumbrado al trabajo duro y poco propenso a las fantasías. Una noche, mientras realizaba una inspección rutinaria de los tanques de lastre en la cubierta más baja del barco, Javier se retiró los protectores auditivos por un momento para escuchar si había alguna fuga de vapor en las tuberías de alta presión. En esa zona, el ruido de los motores principales llegaba amortiguado por las gruesas paredes de acero. El ambiente era sofocante, con una temperatura que superaba los 40 grados y una humedad que dificultaba la respiración. De repente, Javier escuchó un golpe metálico. Un sonido seco y rítmico que provenía directamente de la pared exterior del casco. El acero que lo separaba de los miles de metros de agua del Océano Índico. El sonido era inconfundible. Alguien, o algo, estaba golpeando el metal desde el exterior del barco. 3 golpes cortos, 3 golpes largos, 3 golpes cortos. La señal universal de auxilio, SOS. Javier se quedó petrificado. El barco navegaba a una velocidad de 18 nudos en una zona donde la profundidad del océano superaba los 4.000 metros. Era físicamente imposible que un ser humano estuviera fuera del barco, aferrado al casco a esa velocidad y a esa profundidad. El agua a esa velocidad arrancaría a cualquiera al instante. Sin embargo, los golpes se repetían con una precisión quirúrgica. Un golpe, tras otro, transmitiendo una desesperación absoluta a través del frío acero. Pensando que podría tratarse de algún objeto flotante atrapado en los estabilizadores del casco, Javier informó de inmediato al oficial de guardia en el puente de mando. El oficial revisó los sensores de sonar y los radares de navegación. No había ningún obstáculo en el agua. El mar estaba en calma y el sonar mostraba una fosa marina completamente despejada bajo el barco. El oficial sugirió que podría ser una burbuja de aire atrapada en los sistemas de refrigeración y le ordenó regresar a sus tareas. Pero Javier no pudo ignorar la llamada de auxilio.
Regresó al compartimento inferior y colocó su oído directamente sobre las planchas de acero del casco. Los golpes habían cesado, pero en su lugar, comenzó a escuchar un sonido aún más perturbador. Era el sonido de unas uñas metálicas arañando el casco por fuera, avanzando lentamente a lo largo del barco, como si algo estuviera buscando una rendija o una escotilla para entrar al interior. El roce del metal producía un chirrido agudo que vibraba en sus propios dientes. De repente, el sonido del arañazo se detuvo justo frente a la sección del casco donde Javier estaba apoyado. Durante unos segundos interminables, el silencio fue absoluto. Entonces, un susurro sordo, distorsionado por el grosor del acero y el agua exterior, resonó en la mente de Javier. No era una voz física, sino una frecuencia de sonido vibratoria que formaba una palabra clara en su cabeza: déjame entrar. Javier dio un salto hacia atrás, subió las escaleras de mano a toda velocidad y nunca más volvió a bajar a la zona de lastre sin compañía. Pocas semanas después, pidió el traslado a un puesto en tierra. Aunque los médicos atribuyeron su experiencia al cansancio y a la inhalación de gases en la sala de máquinas, Javier sabe perfectamente lo que escuchó. En la inmensidad del océano, existen entidades antiguas y hambrientas que buscan cualquier excusa para subir a bordo de las ciudades flotantes que invaden su territorio. Pero los secretos del mar no solo acechan en las cubiertas exteriores o en los niveles más profundos de las máquinas. A veces, el terror se aloja en los camarotes más lujosos del barco, justo detrás del cristal de un espejo. Nuestra cuarta historia nos lleva a un crucero de lujo por los fiordos noruegos en el año 2019. Carmen y su esposo, un matrimonio de profesionales jubilados de Sevilla, decidieron permitirse un capricho y reservaron la mejor suite de un barco de diseño clásico restaurado. El camarote era magnífico. Contaba con una gran terraza privada y un enorme espejo antiguo con marco de bronce que decoraba el salón principal de la suite. El espejo era una pieza original del barco, fabricada a principios del siglo XX. Desde la primera noche, Carmen experimentó una persistente sensación de frío en el salón de la suite, a pesar de que la calefacción estaba regulada a una temperatura confortable. El aire en esa zona del camarote se sentía denso, pesado, como si el espacio estuviera ocupado por un volumen invisible. Al mirarse en el gran espejo antiguo para peinarse, Carmen sentía que su propia imagen reflejada tardaba una fracción de segundo más de lo normal en imitar sus movimientos reales. Un retraso casi imperceptible, pero sumamente molesto para la percepción humana. La tercera noche del viaje, Carmen se despertó debido a un murmullo que provenía del salón de la suite. Pensando que su esposo se había levantado a tomar agua, abrió la puerta del dormitorio. El salón estaba a oscuras, iluminado únicamente por la luz de la luna que entraba a través del ventanal de la terraza. Su esposo dormía plácidamente a su lado en la cama. Carmen avanzó descalza por la alfombra del salón. Al acercarse al espejo de bronce, notó que el cristal estaba completamente empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca de él durante un largo rato. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Carmen estiró el brazo y tocó la superficie del cristal. Estaba helada, mucho más fría que cualquier otra superficie de la habitación. Al pasar la mano para limpiar el vaho, descubrió horrorizada que la condensación no estaba en la parte exterior del cristal, sino en la parte interior del espejo. Y en medio de esa condensación interna, comenzó a dibujarse la silueta de una mano pequeña. Una mano infantil que se apoyaba contra el cristal desde el otro lado, intentando hacer presión hacia el exterior. Carmen retrocedió horrorizada, tropezando con una de las sillas del salón. Al encender la luz general de la habitación, el vaho del espejo desapareció de golpe.
Su esposo se despertó por el ruido de la caída y acudió en su ayuda. Carmen, temblando incontrolablemente, le explicó lo sucedido. Aunque su esposo intentó convencerla de que había sido una pesadilla vívida debido al cansancio del viaje, Carmen se negó a volver a dormir en ese salón con la luz apagada. Al día siguiente, Carmen entabló conversación con uno de los camareros más antiguos del barco, un hombre que llevaba trabajando en esa naviera más de 30 años. Tras insistir con amabilidad, el camarero le confesó un detalle perturbador sobre la historia de ese transatlántico. En los años 60, cuando el barco operaba bajo otra bandera, una niña de 8 años, hija de unos pasajeros adinerados, había desaparecido misteriosamente de esa misma suite imperial durante una tormenta. Nunca fue encontrada. La investigación determinó que la niña probablemente había caído por la borda de la terraza debido al fuerte oleaje. Pero los registros personales de la tripulación de la época mencionaban algo muy diferente. El diario del camarero de la suite indicaba que la niña pasaba horas enteras hablando con su reflejo en el espejo de bronce, asegurando que la amiga del otro lado la invitaba a entrar a jugar a su casa de cristal donde nunca hacía frío. Carmen y su esposo exigieron un cambio inmediato de camarote. La naviera accedió sin oponer resistencia, consciente de las oscuras leyendas que rodeaban a esa suite imperial. Desde ese viaje, Carmen retiró todos los espejos grandes de su casa en Sevilla. Sabe perfectamente que el cristal no es solo una superficie reflectante, sino una delgada frontera que separa nuestro mundo de dimensiones frías y hambrientas que buscan desesperadamente una vía de escape. Y ahora, llegamos a nuestro quinto relato. El punto de inflexión de esta noche. La historia que revela el verdadero peligro que acecha en alta mar. Y que las autoridades marítimas han intentado borrar de los registros oficiales durante décadas. Nuestra quinta y última historia nos traslada al año 1985. El barco protagonista era un buque de pasajeros de tamaño medio que realizaba rutas transatlánticas entre Europa y Sudamérica. Durante una de estas travesías, en mitad de una noche sin luna en el Océano Atlántico Central, los motores del barco se detuvieron de manera repentina debido a un fallo eléctrico total. El buque quedó a la deriva, sumido en una oscuridad absoluta y en un silencio sepulcral que solo era roto por el choque de las olas contra el gigantesco casco de metal. Mientras los ingenieros trabajaban desesperadamente en la sala de máquinas para restablecer la energía principal, una densa y misteriosa niebla con olor a azufre y a vegetación en descomposición comenzó a rodear el barco. El tercer oficial, un hombre experimentado llamado Manuel, se encontraba en el puente de mando vigilando los sistemas auxiliares de emergencia. Manuel escribió detalladamente en su diario personal de navegación los sucesos de esa noche. Un documento que su familia recuperó muchos años después y que revela una realidad aterradora. Según el diario de Manuel, alrededor de las 2 de la mañana, los sistemas de comunicación por radio comenzaron a emitir una frecuencia constante de ruidos extraños. No eran estática de radio común. Eran voces infantiles que cantaban una melodía antigua en un idioma incomprensible, seguidas de risas ahogadas y suspiros profundos. Al mismo tiempo, los pasajeros de las cubiertas inferiores comenzaron a salir de sus camarotes en un estado de sonambulismo colectivo. Se movían de manera lenta, coordinada, con los ojos abiertos de par en par pero sin reflejar expresión alguna en sus rostros. Manuel bajó a la cubierta de paseo para intentar controlar la situación. Al llegar, descubrió que decenas de pasajeros se encontraban de pie junto a las barandillas de seguridad, mirando fijamente hacia la densa niebla que rodeaba el barco. No hablaban entre ellos. No respondían a las preguntas de la tripulación.
Simplemente señalaban con sus manos hacia el agua negra del océano. Manuel se acercó a la barandilla e iluminó el agua con una potente linterna de mano. Lo que vio bajo la superficie del mar lo dejó sin respiración. Decenas de rostros pálidos, de facciones humanas pero distorsionadas por la presión del agua, flotaban justo debajo de la superficie marina. No eran cadáveres. Sus ojos estaban abiertos y sus labios se movían al unísono, imitando la misma melodía incomprensible que se escuchaba a través de las radios del barco. Los rostros no tenían cuerpo físico visible, parecían proyecciones de luz fría que emergían de las profundidades del Atlántico. De repente, como si una señal invisible hubiera sido emitida, varios pasajeros sonámbulos comenzaron a saltar por encima de las barandillas de seguridad directamente al agua helada. Manuel y otros tripulantes intentaron retenerlos con todas sus fuerzas, entablando una lucha violenta contra personas que mostraban una fuerza física sobrehumana y antinatural. Los pasajeros que caían al agua no luchaban por flotar. Al contrario, se hundían de inmediato con una sonrisa de paz en sus rostros, abrazados por las siluetas luminosas que los esperaban en las profundidades. A las 3:30 de la madrugada, los generadores principales del barco volvieron a funcionar de golpe. Las luces de la cubierta se encendieron, los motores rugieron con fuerza y la extraña niebla de azufre se disipó en cuestión de segundos, como si nunca hubiera existido. En ese mismo instante, los pasajeros que aún estaban en la cubierta salieron de su estado de trance. Muchos cayeron al suelo desorientados, sin recordar absolutamente nada de lo que había sucedido en la última hora. La naviera reportó oficialmente la desaparición de 3 pasajeros durante esa noche, atribuyendo el suceso a un trágico accidente por consumo de alcohol que propició caídas accidentales al mar durante el apagón. El diario de Manuel fue confiscado por las autoridades de la compañía, pero él logró hacer una copia exacta de las hojas de esa noche antes de ser despedido con una generosa indemnización que le obligaba a guardar silencio absoluto por el resto de su vida. Manuel pasó el resto de sus días en un pequeño pueblo de la montaña, alejado de cualquier masa de agua. En su última entrada del diario escribió una frase que resume el terror absoluto del mar abierto: el océano es un cementerio sin tumbas, y las almas que lo habitan nunca se cansan de buscar nuevos compañeros para su eterno silencio bajo el agua. Estas 5 historias reales nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia seguridad cuando decidimos alejarnos de la tierra firme. Nos gusta creer que la tecnología humana, con sus enormes barcos de acero y sus lujos flotantes, puede dominar la naturaleza salvaje del océano. Pero la realidad es que somos simples intrusos en un territorio que no nos pertenece. Un territorio que guarda secretos de miles de años que nuestra mente racional es incapaz de procesar. La próxima vez que se encuentre a bordo de un crucero, disfrutando de la música y de la brisa marina, le invitamos a realizar un pequeño experimento de atención. Salga a la cubierta de paseo a altas horas de la madrugada, cuando el barco esté en silencio. Mire fijamente la negrura absoluta del agua y escuche con atención el siseo del viento contra las barandillas de metal. Quizás descubra que no está tan solo como cree, y que hay alguien que le devuelve la mirada desde la inmensidad del agua negra. El mar es un testigo silencioso de innumerables tragedias y misterios que nunca llegarán a los periódicos o a los informativos de televisión. Las grandes compañías navieras gastan millones de dólares al año en mantener la ilusión de seguridad y felicidad absoluta a bordo de sus naves. Pero para aquellos que han escuchado los arañazos en las paredes de sus camarotes, para los que han visto las manos húmedas en los espejos o las miradas de los perdidos en la niebla, la verdad es imposible de ignorar. Agradecemos profundamente que nos haya acompañado en este viaje a las profundidades de la tensión psicológica y el suspenso real.
Deseamos que esta noche sus sueños sean tranquilos, y que el sonido de la lluvia en sus ventanas no les recuerde demasiado al oleaje del mar abierto. Si estas historias le han hecho ver el océano con otros ojos, le invitamos a suscribirse a nuestro canal ahora mismo. De esta manera, no se perderá nuestros próximos relatos inmersivos de suspenso y horror basados en la realidad cotidiana. Por favor, deje un comentario abajo compartiendo si alguna vez ha experimentado una situación extraña o inexplicable durante sus vacaciones en un hotel o en un barco. Su experiencia es muy valiosa para nuestra comunidad de amantes del suspenso serio. Nos vemos en el próximo misterio. Buenas noches.